Muy buenas para todos, mi nombre es William Narváez y por medio de este video vengo a explicar la función lineal. Inicialmente, para que podamos entender un poco mejor, voy a iniciar dando la definición de una función. Básicamente, una función es un tipo ideal de relación. En una función encontramos dos conjuntos, un conjunto de partida y un conjunto de llegada. El conjunto de partida se denomina dominio y el conjunto de llegada rango. Cada elemento del dominio le corresponde exactamente un elemento del segundo conjunto, que en este caso es el rango. Aquí tenemos algunos ejemplos de la vida cotidiana. Podemos decir que la cantidad de manzanas que una persona consume o gasta está relacionada con la cantidad de manzanas que compra. El ingreso de impuestos que usted paga, pues está relacionado con el ingreso que obtiene. Esto se da de manera proporcional a los ingresos. Y por último, la capacidad de almacenamiento en una nube como Google Drive está relacionado con el plan de almacenamiento al que se encuentra suscrito el usuario. Entonces, si usted paga 100 gigabytes, el almacenamiento en la nube que usted va a tener es de 100 gigabytes. Esto está relacionado de manera directa. Seguimos teniendo en cuenta el ejemplo de las manzanas. Vamos a suponer que una manzana cuesta 1.500 pesos. Dos manzanas pues van a costar 3.000, tres manzanas van a costar 4.500. Esto lo vamos a representar a manera de coordenadas o de parejas ordenadas y se ve así, donde inicialmente en la zona X o donde va la variable independiente ponemos el número de manzanas que se compran y en Y o donde va la variable dependiente se coloca el costo de la manzana en pesos. Entonces, si usted compra o consume una manzana, le va a costar 1.500, dos manzanas 3.000, tres manzanas 4.500. Entonces acá podemos observar de manera gráfica cómo se relacionan los dos conjuntos, ¿no? El conjunto de número de manzanas y el conjunto, pues, de los costos. Este, el conjunto del número de manzanas es el conjunto de la variable independiente y este es el conjunto, o sea, el conjunto del costo es el conjunto de la variable dependiente, ya que depende del número de manzanas que usted consuma. La ecuación que representa esta función es C, que en este caso es costo de manzana en pesos, es igual a 1.500 n, donde n es el número de manzanas que usted va a comprar o a consumir. Y pues 1.500 es el costo por unidad. Entonces, a manera de conclusión, una función es una correspondencia entre un primer conjunto de elementos, dominio, y un segundo conjunto de elementos, rango. Recuerde que los elementos del dominio están relacionados con un elemento del rango. Entonces, un elemento del dominio relacionado con un elemento del rango, un elemento del dominio relacionado con un elemento del rango y así sucesivamente. Ahorita sí, pasemos al enfoque de este video, que es la función lineal. La función lineal es una función polinómica de primer grado. ¿Qué significa polinómica? Que su expresión algebraica es un polinomio. Esta función es de la forma mx más b, donde m es la pendiente, es decir, representa la inclinación de la recta, y b es la ordenada, es decir, el punto de corte con el eje y. Podemos decir también que la pendiente mide la variación en y por cada unidad que se recorre en el eje x. La pendiente de la función lineal debe ser diferente a cero, ya que si la pendiente es cero, la función se transforma de una vez en una función constante. Decimos también que si la pendiente de una función lineal es positiva, esta se va a desarrollar de manera creciente, y si la pendiente de una función lineal es negativa, se desarrolla de manera decreciente. Por lo que otra definición de función lineal podría ser que es una función cuyo dominio y rango son los números reales. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar o cómo podemos llegar a una función lineal partiendo de ciertas características o de ciertas cosas que nos van a dar los problemas matemáticos, digamos, que nos pongan en clase, etcétera. Entonces,
cómo llegar a la función lineal conociendo a la pendiente y a la ordenada, que en este caso es el punto de corte con el eje Y. Lo que vamos a hacer básicamente es solamente reemplazar. ¿Por qué? Porque la función lineal, al ser de la forma mx más b, lo único que tengo que hacer es reemplazar a m, que no lo dan, o sea, lo conocemos, y reemplazar a b, que también lo conocemos. Entonces, si nos dicen que m es 5 y b es 4, y la función lineal es de la forma mx más b, entonces la función queda m, que es 5, x, más b, que en este caso sería 4. Entonces, lo único que vamos a hacer en este caso, en el cual conocemos la pendiente y la ordenada, es reemplazar. El segundo caso, no tengo la ordenada, pero conozco un punto y la pendiente. ¿Qué vamos a hacer? Simple, vamos a usar la función punto pendiente. En las próximas diapositivas vamos a ver un ejemplo en el cual va a quedar muy claro cómo encontrar la función lineal por medio de este método. Y por último, cuando conocemos dos puntos de la recta. Entonces, conozco dos puntos, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la pendiente por medio de esta fórmula, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, para ya después usar el método donde conocemos a un punto, que puede ser cualquiera de estos dos, y conocemos la pendiente, que es lo que hallamos con anterioridad, ¿no? A continuación, entonces vamos con las aplicaciones para así poder pasar a los ejemplos que van a poder explicar lo que dije anteriormente. Entonces decimos que las aplicaciones de la función lineal o la función lineal es usada eh, para representar la demanda, oferta, utilidades, costos totales, costos totales. Entonces decimos que en cuanto a la demanda, la función lineal, o sea, la demanda es una función lineal con pendiente negativa y la oferta es una función lineal con pendiente positiva. Es decir, función lineal con pendiente negativa, es decir, que decrece, y función lineal con pendiente positiva, es decir, que crece. Ahorita sí, venimos con los ejercicios aplicados a un contexto económico. Entonces vamos a iniciar hablando sobre la aplicación de la función lineal en cuanto a costos totales. Entonces tenemos acá un ejemplo. Suponga que para un agricultor el costo de cultivar y cosechar 10 kilos de zanahoria es de 120 PS y el de 20 kilos de zanahoria es de 180 PS. Entonces nos piden hallar acá cuál es la ecuación lineal de costos totales y cuál es el costo de cultivar y cosechar 30 kilos. Entonces, dentro de este caso, no nos dan pendiente, no nos dan punto de corte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dos puntos. Tenemos cantidad, que es la variable independiente, y tenemos costos de cultivar y cosechar esa cantidad, que es la variable dependiente, ¿no? Entonces lo vamos a organizar de la siguiente forma. El costo de 10 kilos es de 120 PS, el costo de 20 kilos es de 180 PS. O sea, el costo de cultivar y cosechar. Entonces, en X vamos a colocar 10, que es la variable independiente, y en Y vamos a colocar 120, que es la variable dependiente, ya que depende de los kilos que se cultiven y se cosechen. Ya teniendo esta información bien clara, podemos decir, o ya nos encontramos en la capacidad de poder encontrar la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente con estos dos puntos es hallar la pendiente. ¿Por qué? Porque vamos a usar el método de la ecuación punto pendiente. Pero tenemos que hallar primero la pendiente para poder usar este método. Entonces, ¿cómo hallamos la pendiente? La pendiente solamente nos pide tener dos puntos de la recta, ya que la fórmula es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, en este caso,
Esto sería x1, y1, y esto sería x2, y2. Entonces lo vamos a organizar como nos lo dicta la fórmula. Entonces, y2 es 180 menos y1, que es 120, sobre x2, que es 20, menos 10, que es x1. Entonces, realizamos las restas. 180 menos 120 es 60, 20 menos 10 es 10, y 60 dividido 10 es 6. Entonces, podemos decir que la pendiente para esta recta es de 6. Ya teniendo nosotros la pendiente, podemos ir y hacer uso de la ecuación punto pendiente para así poder llegar a la ecuación de costos lineales. Entonces, posteriormente aplicamos la ecuación punto pendiente escogiendo el punto de nuestra preferencia. Entonces, en este caso, vamos a escoger este punto. Este va a ser x1 y este va a ser y1. Entonces, tenemos la pendiente y tenemos el punto, ¿no? Porque pues la fórmula se llama punto pendiente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos dice y, listo, dejamos a y, menos y1, que es 120, menos 120, es igual a m, o sea, la pendiente, lo que hallamos en un inicio, o sea, que en este caso es 6, paréntesis, x, lo dejamos así, menos x1, que en este caso es 10. ¿Qué hacemos? Multiplicamos, entonces, 6x, o sea, resolvemos 6 por x, 6x, 6 por 10, 6 por menos 10, menos 60. Esto queda y menos 120 es igual a 6x menos 60. ¿Qué hacemos? Como queremos despejar a y porque queremos llegar a la función lineal, entonces pasamos este menos 120 que está restando, lo pasamos a sumar acá. Y nos queda de la siguiente forma. Y es igual a 6x menos 60 más 120. Por lo que al resolver eh, la suma, nos queda una función lineal o la función de costos totales de la siguiente manera. Y es igual a 6x más 60. Menos 60 más 120, eso da más 60. Entonces, ya hallamos la ecuación lineal de costos totales, que en este caso es y igual a 6x más 60. Esto usando la forma o la fórmula punto pendiente, ¿no? Inicialmente tuvimos que encontrar a la pendiente que fue 6 para después con un punto de la recta, que en este caso fue este, y la pendiente, poder llegar a la función lineal de costos totales. Entonces, ya resolvimos la primera pregunta. ¿Cuál es la ecuación lineal de costos totales? Entonces, la ecuación lineal o función lineal de costos totales es y igual a 6x más 60. Listo. Voy a borrar por acá. Y seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo de cultivar y cosechar 30 kilos? Entonces, para determinar el costo de cultivar y cosechar 30 kilos de zanahorias, debemos sustituir el valor x igual a 30 o la cantidad igual a 30 en la función de costos totales que encontramos anteriormente. Entonces, acá lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces, 6 reemplazo en 30 más 60. Entonces, esto nos queda igual de 180 más 60. Y si lo hacemos en la calculadora, nos va a dar 240 PS. Entonces, el costo de cultivar y cosechar 30 kilos de zanahoria es 200, es de 240 PS. Aquí podemos mirar la gráfica, ¿no?
podemos mirar la gráfica. Entonces decimos que para la cantidad de 10, o sea, cuando se cultivan y se cosechan 10 kilos, el costo es de 120. Cuando es de 20, es de 180. Acá lo podemos observar. 10, 120, 20, 180. Y así sucesivamente de manera lineal. Esto es un poquito recto. Espera, dibujar. Esto va así de manera recta, pues porque es una función lineal en este caso. Tiene una pendiente positiva que es de 6, entonces es de manera creciente, ¿no? Y eso sería todo en cuanto al ejemplo de costos totales. Vamos a hacer a continuación entonces un ejemplo de utilidad. La utilidad anual P de un almacén de neumáticos puede estimarse por medio de la función Pn, P, función de n, es igual a 20n menos 30.000, en la que n es el número de neumáticos vendidos por año. Entonces nos piden, dibuje una gráfica de la utilidad contra los neumáticos vendidos hasta incluir 6.000 neumáticos. Estime el número de neumáticos que deben venderse para que la compañía no pierda ni gane. Y por último, se estime el número de neumáticos vendidos si la compañía tiene una utilidad de 70.000. Entonces, vamos a continuar resolviendo las preguntas. Entonces, nos dicen, dibuje una gráfica de la utilidad contra los neumáticos vendidos hasta incluir 6.000 neumáticos. Entonces, ya nos dan la función, ¿no? Nos dicen que la utilidad anual se estima por medio de la función 20n menos 30.000. Ya tenemos la función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle números cercanos pues a 6.000, ¿no? Pues porque acá nos dice hasta incluir 6.000. Entonces lo que vamos a hacer es devolvernos 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 y 1.000 neumáticos vendidos. Entonces, cuando la empresa vende 1.000, la utilidad, o sea, cuando la empresa vende 1.000, en vez de tener utilidades, tienen pérdidas, ¿no? Entonces, por eso es que acá observamos que cuando X es 1.000, aquí llega a este punto, ¿no? O sea, pérdidas, parte negativa. Cuando es 2.000, ya incurrimos en ganancias, o sea, utilidades, que en este caso son de 10.000. Cuando son de 3.000, 30.000, 4.000, 50.000, 5.000, 70.000, 6.000, 90.000 y así sucesivamente de manera lineal. Entonces, pues acá lo que hicimos básicamente fue darle valores a la función. Listo, entonces, siguiente. B. Estime el número de neumáticos que deben de venderse para que la compañía no pierda ni gane. Para determinar bueno. Estime el número de neumáticos que deben venderse para que la compañía no pierda ni gane. Entonces, en el eje X, voy a sacar el lápiz. En el eje X tenemos los neumáticos que deben venderse, ¿no? Entonces, necesitamos saber cuántos neumáticos se deben vender para que no haya ni pérdidas ni ganancias. Si acá tenemos las utilidades, ¿no? O sea, aquí tenemos si se gana o si se pierde. Entonces, si queremos saber en qué punto de X em, Y es cero, o sea, las utilidades son cero, ni se pierde ni se gana. Entonces, para eso, tenemos que decir, o sea, en este caso, o sea, tenemos que igualar a cero, ya que esto es como si tuviéramos y igual a 20n
menos 30.000, ¿no? Y en este caso Y son las utilidades. En este caso, porque acá sí, en este caso Y son las utilidades. Y si nos dice que ni pierda ni gane, entonces nos está diciendo que en qué punto las utilidades son cero. Entonces, para saber eso, tenemos que igualar a cero y despejar. En este caso, a n, que es el número de neumáticos. Entonces, acá lo podemos ver. Igualamos a cero y empezamos el proceso de despeje. Entonces, este menos 30.000 lo pasamos al otro lado a sumar. Entonces queda 30.000 es igual a 20n. Este 20 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces queda 30.000 sobre 20 es igual a n. Y, y n quedaría igual a 1.500. Por lo que en este punto la utilidad es cero. No pierde ni gana. Es decir, cuando x o el número de neumáticos es igual a 1.500, entonces hagámoslo acá de una vez, es igual a 1.500, las utilidades, ay, disculpen, las utilidades, las utilidades son de 30.000. Esperen, voy a arreglar esto acá. Entonces, al despejar, decimos que n es igual a 1.500. Entonces, cuando n es igual a 1.500, se supone que las utilidades deben de ser cero, ¿no? Entonces vamos a comprobar. ¿Cómo? Pues reemplazando. 20 por 1.500 es igual a 30.000, 30.000. Y le vamos a quitar 30.000, que es lo estipulado en la función. Y pues esto, obviamente, 30.000 menos 30.000 es igual a cero. Y la función que nos mide, la utilidad anual. Entonces, la utilidad anual, cuando el número de neumáticos vendidos es 1.500, es igual a cero. Es decir, ni se gana ni se pierde. Entonces, ahí podemos ver pues resuelta esta pregunta. Y por último, nos dice, estime el número de neumáticos vendidos si la compañía tiene una utilidad de 70.000. Básicamente lo que nos está diciendo es, la función nos mide utilidad anual, ¿no? Entonces ya nos están dando una utilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a sacar el lápiz. Entonces, esta función nos mide la utilidad anual, ya no la dan. Entonces, ponemos ese dato que nos dan aquí, ¿no? Entonces, este dato, 70.000. Entonces, nos dice, estime el número de neumáticos vendidos si la compañía tiene una utilidad de 70.000. Entonces, acá nos dan. Entonces, acá está utilidad, que es lo que ya tenemos, y tenemos al número de neumáticos, que es lo que vamos a hallar. Entonces, cuando tenemos una utilidad de 70.000, necesitamos saber cuántos neumáticos se deben de vender. Entonces, despejamos, básicamente. Este menos 30.000 los pasamos al otro lado a sumar. 70.000 más 30.000 igual a 100.000. Entonces, esto queda un igual de 100.000 igual a 20n. Este 20 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Y esto dividido nos da que, el número de neumáticos vendidos si la compañía tiene una utilidad de 70.000 es de 5.000. Y básicamente eso sería todo sobre la función lineal. No es todo, porque pues esta explicación se queda un poco corta ante la trayectoria de esta función y su aplicación en la realidad y en aspectos económicos, pero pues esto es algo que les puede servir para que entiendan un poco mejor. Muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo y espero que nos podamos ver en otra ocasión.